ir para la escuela desde una vivienda alejada en zona rural y encontrar cuerpos tapados con sábanas, pues no es una infancia, digamos, normal, entre comillas, se terminó normalizando. Y desde los 10 años desarrollé como esa capacidad de estar mentalizado, de que nadie va a venir a salvarnos como persona, como familia, como comunidad, sino que es a punta de trabajo, a punta de acciones, a punta de esfuerzo, que uno tiene que ir marcando esa ruta. Hoy nosotros tenemos muchas razones y muchos argumentos para mostrar que sí se podía. Pero siguen habiendo desafíos y siempre los habrán, porque las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Y usted sabe qué historia tiene, qué problemáticas tiene, y se desarrolla una empatía donde si su hijo se cayó en la bicicleta, todos saben que es su hijo y todos lo protegen y todos lo cuidan. Bienvenidos a Podcast Anca. El día de hoy estamos con Alex. Alex, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien. Alex, cuéntanos un poco sobre tu rol actual en la comunidad. Bueno, pues mi rol actual en la comunidad, yo trato como de resumirlo en ser un puente entre una persona que sabe lo que es ser campesino y tener la plática al sol y al agua y, como decimos popularmente, bolear machete, coger café, bolear guadaña, cargar bultos, y también al mismo tiempo como desarrollar la capacidad de hablar con instituciones y de transmitirles las necesidades de la gente y que las instituciones no traigan de pronto recursos que en ideas son muy buenas, pero que en la ejecución están desconectadas de la realidad. Entonces, como el papel que he empezado a asumir o a desarrollar y que nos ha venido muy bien recientemente. Entonces es cómo recopilamos esas necesidades de la comunidad, las traducimos a un lenguaje técnico y las convertimos en recursos que se retribuyan a la gente. Listo. Y cuéntanos un poquito, volvámonos un poquito sobre tu infancia, sobre cómo tu familia vivió como todo este tema del conflicto, desplazamiento. Bueno, pues yo siempre digo que la infancia mía pues fue como la infancia del 90% de las comunidades de Antioquia y del oriente antioqueño. Una historia muy parecida a todas. Familias de pronto con dificultades de recursos económicos, golpeadas por la violencia, pérdidas de familiares, dificultades en la comunidad, desplazamiento y un montón de dinámicas que terminaron afectando el territorio, y eso hace que uno ni siquiera tenga que pensar en ser una persona resiliente, sino que uno ya de por sí es resiliente por todas esas cosas que tuvieron que atravesar en su momento. Ir para la escuela desde una vivienda alejada en zona rural y encontrar cuerpos tapados con sábanas, pues no es una infancia, digamos, normal, entre comillas, se terminó normalizando por las realidades que tenemos todos en este territorio, pero yo creo que es una infancia que no tiene por qué vivir nadie, absolutamente nadie. Total. Cuéntanos un hecho que te marcó y que te hizo la persona que eres en este momento. Bueno, pues a veces hablar mucho de uno mismo también es esconderse, pero yo, digamos que así yo eche la película para atrás y tenga como un momento de inflexión que tuvo un antes y un después. Recuerdo que en épocas de la violencia no había chiva, ni había mototaxis, ni habían vías de calidad como las tenemos hoy, Sí. y nosotros vivíamos en una casa a, a 1 hora de camino de la carretera hacia adentro. Desde aquí, desde el pueblo, eran 2 horas. Y nosotros salíamos todos los sábados a mercar y mi papá a veces se quedaba tomándose sus traguitos. Un muy buen papá, un papá muy responsable, pero era pues normal que se quedara tomando sus traguitos. Y mi mamá estaba en embarazo de mi hermanita menor. Yo tenía alrededor de diez añitos más o menos, y nos fuimos con el mercado amarrado en el caballo, y en medio de esa cordillera mi mamá en embarazo y el caballo con el mercadito amarrado en medio de un aguacero. En altas horas de la noche el caballito se cayó y yo traté como de levantar ese caballito, pues de 10 años, con toda mi fuerza, mi mamá embarazada, mi mamá saliéndole pues unas lágrimas en el rostro. Y yo dije, pues madre, no, nadie va a venir a salvarlo, nadie. Así de pronto uno tenga una expectativa o una sensación de que alguien va a venir a extenderle una mano o a cambiarle la realidad, eso no va a pasar. Y desde los 10 años desarrollé como esa capacidad de estar mentalizado, de que nadie va a venir a salvarnos como persona, como familia, como comunidad,
sino que es a punta de trabajo, a punta de acciones, a punta de esfuerzo que uno tiene que ir marcando esa ruta. Entonces eso ha sido como ese punto de inflexión, pues me ha llevado a lo que soy hoy, digamos, no muy sensible, no muy accesible, un poco reservado, pero con unos objetivos claros y unas rutas a seguir. Claro. ¿Cuándo notaste el cambio o esa transición como entre la guerra y todos estos procesos de paz en San Carlos? Bueno, nuevamente como tratando de recordar ese momento, eh, hubo un momento donde normalmente todos los fines de semana los grupos armados paraban la chiva, bajaban la gente y los desaparecían. Y, y mi papá me hacía una comparación para explicarme cómo funcionaba la economía. Yo le decía, pa, ¿por qué nosotros siempre tenemos que salir con bultos al hombro para el pueblo? O sea, ¿por qué uno de los hijos, nosotros somos 8 hijos, porque uno tiene que llevar huevos, otro tiene que llevar pollo, otro tiene que llevar frutas, otro tiene que llevar café? Y yo me siento como presionado a que siempre tenemos que salir con carga. Y él me decía, eso es un indicador de que la economía es buena, porque si nosotros traemos las cosas del pueblo y bajamos vacíos, quiere decir que tenemos que comprar todo y no tenemos nada para vender. En algún momento uno bajaba en épocas de la violencia y en la plaza de mercado todo estaba vacío y todo estaba desolado. Luego empezamos a bajar, pues a lo largo de los años, empezamos a bajar los fines de semana al pueblo y empezamos a ver cafeterías llenas, empezamos a ver chivas con racimos de plátano, con bultos de café, y ahí uno dijo, bueno, algo está cambiando, ¿qué está cambiando? Y ahí fue que nos dimos cuenta que había una transición entre lo que fue la época del conflicto y lo que podría llamarse como normalizar nuevamente nuestras vidas, donde ya podemos trabajar nuevamente tranquilos, sin temor a que nadie va a venir a sacarnos de nuestra casa a medianoche o que nadie nos va a cobrar por trabajar o por producir, sino que podemos desarrollar nuestra actividad libremente y crecer. ¿En algún momento, después de todos esos procesos, toda esa infancia, en algún momento pensaste en irte? Yo me fui, Okay. yo me fui. A nosotros nos criaron en medio de todas esas dificultades de la violencia, de la pobreza, a uno le enseñaron una filosofía de, mijo, estudie que el campo no deja sino a porriones. Mijo, estudie que un lapicero pesa menos que una pala. Entonces uno creció pensando en yo voy a estudiar o voy a trabajar en lo que sea, en una revueltería, en una panadería, en lo que sea, pero no aquí, porque el campo no es futuro. Entonces uno iba como con esa filosofía. A los 15 años me fui a trabajar en comidas rápidas en la ciudad de Medellín. Uh-huh. Luego conseguí trabajo en una empresa que trabaja un hermano, una empresa de electricistas, con postes de energía, con torres pues, de iluminación, en su momento en Ituango, que estaba en un programa que se llamaba Antioquia Iluminada, pero en ese momento mi mamá tuvo un preinfarto. Entonces yo me regreso de Ituango, me vengo para acá, para San Carlos, yo llevaba ya 2, 3 años por fuera, y yo me encuentro con la finca hecha rastrojo. Mi papá estaba administrando una finca de un señor una hacienda pues de un señor de la vereda, porque la finca que nosotros teníamos era de café y una plaga llamada roya había matado el café. Entonces yo veía a mi mamá con un preinfarto pues a razón de las preocupaciones, las deudas. Mis hermanos también a causa del conflicto se habían ido a trabajar en otras cosas y yo sentía a mis papás vulnerables y desprotegidos. Claro. Y yo dije, no, yo, dependientemente de lo que esté haciendo, yo me vengo para acá porque yo me voy a poner al frente. Yo no sé si pueda hacer mucho, yo no sé si pueda sacarlo adelante, pero por lo menos voy a estar. Y ahí decidí como regresarme para acá nuevamente a los 10 a los 21 años. ¿Y cómo fue ese proceso y ese contraste de ver todo el desarrollo que había afuera, en Ituango, que era que era una ciudad que estaba en desarrollo en ese momento, y venir acá donde tocaba empezar desde cero? ¿Y cómo empezaste desde cero? Pues como le decía, esa filosofía con la que nos criaron a nosotros, a nuestra Ujú. generación, de que no nos preparamos para el campo porque el campo no dejaba nada, Sí, hizo que yo creciera sin aprender cómo se desarrollaban las actividades del campo. claro. Entonces, en el momento en que yo decido regresar y empezar en una situación compleja porque la finca estaba abandonada, entonces yo ya en una edad avanzada, para la edad que tenía de 21 años, aprender cómo ponerle una herradura a un caballo, cómo amarrar un bulto en un caballo, cómo Ujú. coger el café, cómo trabajar con una guadaña,
eso es muy complejo y es muy difícil. Sí. Incluso varios amigos se habían venido conmigo en ese momento, unos primos, unos amigos que les dije vamos para la finca Ujú. y con la liquidación pues de la empresa en la que trabajaba me los traje y nosotros nos mirábamos las manos y sangraban. O sea, estábamos sentados tomándonos un vaso con jugo y sangraban porque nuestro cuerpo no estaba acostumbrado a eso. Ujú. Fue tenaz, fue muy difícil uno estar acostumbrado a los fines de semana, salir a centros comerciales, a cine, a discotecas Ujú. y luego a cambiar otra dinámica que hoy me parece espectacular, pero en su momento era compleja, Ujú. que es ir a charcos los fines de semana, salir a jugar microfútbol acá, bajar a hacer como el tema de las compras, reuniones familiares, jugar billar, que es una cultura como muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado, y mirarme las manos y moverlas y ver cómo bajaban las gotas de sangre o cómo sangraba el hombro al montarse pues los bultos porque el cuerpo no estaba acostumbrado y ver que todas las demás personas que crecieron todo el tiempo en eso lo hacían con normalidad. Para mí fue muy complejo, pero fue muy enriquecedor. Yo ahora cada vez que siento que las cosas están difíciles recuerdo ese momento y yo digo, no, esto no es nada porque me transporto a ese pasado y yo digo, no, si superé eso, supero lo que sea. Total. Esa readaptación al campo de la que me hablas, eh, ¿qué tan importante fue para ti? Pues para ti ese antes y después, hoy te hace sentir orgulloso, hoy te hace ser un caficultor, orgulloso de sus procesos. em, ¿Cuál es la importancia de mantener esa cultura del campo, del agro y apoyarla? Yo en alguna ocasión leí un libro de un escritor llamado José Delgado que se titula La felicidad. Son muchas páginas, más de 100 páginas definiendo qué es la felicidad. Y cuando terminé de leer ese libro, yo dije, yo voy a crear mi propia definición de felicidad. Me senté como a reflexionar eso y a la conclusión que llegué es que mi definición personal de felicidad es estar donde quiero estar, con la gente que quiero estar y haciendo lo que me gusta. Y eso es lo que estoy haciendo hoy y hoy digo soy feliz. Wow, increíble la claridad que puede dar, ¿cierto? Tenemos una visión a veces del desarrollo muy citadina y la riqueza que hay en la ruralidad y en lo simple a veces es profunda, es todo lo que uno necesita. Em, ¿Cómo empezaste en el liderazgo? ¿Cómo pasaste de verte de solo yo y mis procesos y mi finca a somos una comunidad? En medio de ese proceso, pues digamos que empecé a realizar varios cambios de la forma en la que vivíamos, que requirieron de mucho esfuerzo, de levantarme mucho más temprano, de trabajar sin descanso, de acostarme mucho más tarde, pero empezaron a verse frutos. Entonces yo empecé a sentir que estaba mejorando mi calidad de vida, de algún modo también impactando pues un poquito a la familia. Y ya en el momento en que yo decía, bueno, si yo creo que estoy bien, pero la comunidad o el entorno tiene un montón de problemáticas de las que nadie se hace cargo. ¿Quién decide o en qué momento dicen esta problemática no es individual, sino que esto es de comunidad? ¿Y quién decide que se va a poner al frente? Porque es que el ser humano tiende a seguir a otros, pero muy poquitos tienen como esa valentía de decir, bueno, entonces vamos a meternosle a eso, hagámosle a eso. Entonces ahí cogiendo café, yo empecé a pensar en esas problemáticas y en esas necesidades que habían y esperaba mucho tiempo que llegara alguien a solucionarlas, pero nuevamente como en la infancia, Ujú. no aparecía nadie y no llegaba nadie. O algunos lo intentaban, pero se quedaban en el proceso. Entonces en ese momento había una campaña política hace muchos años que fue a la vereda y empezó a darnos pues como un discurso de lo que nosotros teníamos que hacer como comunidad, pero hicieron que los escucháramos y luego dieron las gracias por escucharlos y se iban a ir. Entonces en ese momento fue como la primera vez que yo me paré y di pues como mi opinión, fue como mi primera Ujú. expresión en público, yo me puse rojo pues porque nunca lo había hecho y estaba pues muy tímido de hacerlo. Y dije, pero venga, ustedes, ¿por qué vienen a que los escuchemos a ustedes, pero ustedes no nos escuchan a nosotros? Y se supone que el trabajo que ustedes hacen es para solucionar nuestras necesidades y cómo las van a solucionar si no las conocen. O puede que las hayan estudiado, pero tienen una teoría desde un escritorio, pero es que la realidad es la que tenemos nosotros hoy aquí. Entonces, alguna de esas personas nos dijo, pero es que liderar no es fácil.
haga un ensayo de liderazgo, por mínimo que sea, para que usted vea qué tan fácil es. Aspire, por ejemplo, a la Junta de Acción Comunal. Y mi vereda es la más poblada del municipio. Tiene más de 650 habitantes, está cerca al casco urbano y las comunidades grandes pues tienden a ser un poquito complejas y en su momento pues varios hasta se rieron porque me hicieron esa afirmación pues en público, pero a mí me quedó, me quedó sonando y me quedó dando vuelta en la cabeza. Ya, qué berraco, vamos a presentarnos a la Junta de Acción Comunal a ver. Ujú. Y nos presentamos y nadie más se presentó. Entonces era el equipo con el que nosotros íbamos a trabajar contra el Ujú. voto en blanco. Y eran en disputa como 130 votos. Sacamos como 20 votos en blanco y el resto pues sí fueron por nosotros. Ujú. Y ahí empezamos como ese proceso de liderazgo. Claro. ¿Qué aprendizajes te ha dejado trabajar en comunidad? Uf, mm, demasiados. Yo creo que es una escuela de trabajo comunitario que lo enriquece a uno como persona en su día a día. Ujú. Es un gana-gana. Usted aporta a la sociedad y la sociedad lo termina de construir a uno porque uno es una construcción de su entorno, de las personas con las que se relaciona, de la música que escucha, de los libros que lee, de la gente que usted ve todos los días. Uno termina haciendo una construcción de eso y absorbiendo todo eso. Entonces, ese proceso de liderazgo, primero me planteó muchos desafíos, porque yo había pensado, estudiado, revisado sobre cómo podíamos solucionar esas problemáticas, pero intentarlo de forma empírica era muy desgastante y estaba cometiendo muchísimos errores, demasiados errores que otros ya habían cometido. Entonces yo dije, ¿yo por qué tengo que aprender en cuerpo propio y sufrir en cuerpo propio y hacer que la comunidad se desgaste? Si es que hay muchas personas que ya han atravesado por esto, hay muchas comunidades, muchas sociedades que ya han crecido, se han desarrollado y han avanzado y hay muchas teorías construidas para eso. También se puede aprender en cuerpo ajeno, por decirlo de algún modo, y para eso son los libros y para eso son las personas a las que uno sigue. Entonces ya se me convirtió como en un desafío personal formarme académicamente. Ujú. Durante muchos años ya había esperado que alguna administración o algún proceso trajera una carrera profesional aquí al municipio. Entonces yo decía, yo me voy a dedicar a coger café y cuando haya una carrera profesional aquí yo estudio. Esperé durante muchos años y nunca llegó. Entonces yo decía, ¿por qué si no estamos tan lejos de la ciudad, no estamos tan lejos de Río Negro? ¿Por qué esas oportunidades no llegan aquí? ¿Por qué tenemos que ir a buscarlas? ¿Por qué tenemos que renunciar a nuestra vida para ir a buscar oportunidades? Ujú. Entonces, en su momento, una oportunidad que vi fue a través del SENA, a través de una tecnología en gestión de empresas agropecuarias, donde yo dije, me voy a formar académicamente para poner de pronto las capacidades que tenga al servicio de una comunidad y al servicio de mi familia. Y nos formamos académicamente y empezamos a trabajar con la Junta de Acción Comunal en lo que era la gestión de recursos. Entonces ya sabíamos cuál era la problemática, Ujú. ya imaginábamos cuál podía ser la solución, pero ¿cómo financiamos eso? O sea, ¿de dónde sacamos la plata? Porque las comunidades de acción, las juntas de acción comunal hacen convites y eso soluciona problemáticas, Sí. pero hay otras problemáticas muy grandes y de una gran magnitud que requieren inversiones económicas. Ujú. Y ahí entendimos que hay muchas entidades que aportan recursos económicos a las problemáticas de las comunidades. Empezamos a tocar puertas y a hacer gestión y ahí el equipo de trabajo y el entorno en el que estamos empezamos a convertirnos en ese puente que traduce necesidades de la comunidad, voluntad de entidades y financiación de recursos, pero que estén bien conectados, porque de nada sirven las teorías desde el escritorio que no respondan a las necesidades de la comunidad, o de nada sirve el ímpetu y las ganas que pueda tener la comunidad sin una visión estratégica que permita articular y transformar positivamente territorios. Claro, ¿me podrías nombrar algunos de esos proyectos que han desarrollado con la comunidad, como el primero y algunos como de los hitos eh, o de las victorias que creen que han logrado como comunidad? Bueno, pues las juntas de acción comunal, y eso lo he venido entendiendo mucho tiempo después, primero desde afuera y ahora estando adentro, Ujú. de lo que son los procesos de gobernanza territorial. Las juntas de acción comunal son el principal motor de crecimiento de cualquier comunidad, de la que sea. Entonces, no solamente hablando del proceso donde yo hice parte y he estado haciendo parte, sino remontándonos atrás, porque hubo mucha historia atrás del proceso que nosotros adelantamos. Sí. Las
las comunidades o las veredas de los municipios, cuando usted empieza a preguntar cómo se construyó la escuela, siempre le van a decir que fue la acción comunal, la que hizo los convites para cargar los materiales, para hacer las obras en mulas en su momento, porque no había pues transporte vehicular en su momento. Luego, cuando empezamos a hablar de acueducto, aparece nuevamente, no, es que la acción comunal empezó a trabajar por el acueducto. Luego, cuando ya empezamos a hablar de la apertura de carreteras en mi vereda que se llama Vallejuelo y en cualquier otra vereda, ahora que he tenido la oportunidad de conocer el territorio y en otros municipios, siempre van a hablar la carretera, no, la acción comunal se le metió de frente a eso. Entonces, escuelas, acueductos, carreteras y de los que yo he tenido la oportunidad de hacer parte, algunos desde el direccionamiento de recursos que llegan entidades, ministerios, gobernación, alcaldías municipales a priorizar recursos y las comunidades le marcan el paso a las instituciones, construcción de escenarios deportivos, mejoramiento de caseta comunal, construcción de placa huella y otros que hemos sido partícipes pues en la formulación con una muy buena junta de acción comunal, que menciono de pronto algunos nombres con los que trabajamos en mi vereda, una persona llamada Edir Alzate, que es concejal del municipio, una persona que se llama Alexander Urrea, que tiene muchísimo conocimiento en los procesos de desarrollo social y en temas de producción agropecuaria. Entonces formulamos varios proyectos que iban en fortalecimiento individual de las actividades económicas de los habitantes de la vereda, porque no se puede tener libertad de pensamiento si no se tiene libertad económica, o traducido de otra forma, uno no piensa con el estómago vacío. Entonces gestionamos varios proyectos de fortalecimiento en parcelas agroforestales de cítricos, gestionamos fortalecimiento con parcelas agroforestales de pasifloras, que es maracuyá, gestionamos proyectos de fortalecimiento a la caficultura, que es nuestra principal vocación productiva en la vereda, y así en esa misma línea varios que nos han ayudado de algún modo a construir mérito para que esa transformación positiva en la vereda ahora tratamos de expandirla un poco más y impactar no solamente nuestra vereda, sino el municipio. Siguen habiendo desafíos y siempre los habrán, porque las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Mi vereda tiene un centro poblado, tiene muchísimas viviendas y el tema de saneamiento básico, pozos, planta de tratamiento de aguas residuales, planta de tratamiento de agua potable, algunos puentes que de pronto hacen falta en la vereda, pues siguen siendo desafíos que están ahí por los que seguiremos trabajando. Sin embargo, siempre es gratificante uno recorrer territorio y que le digan a uno, vea, eso fue los arbolitos que sembramos con el proyectico que trabajamos en ese momento. O vea, esta marquesina la hicimos con el proyectico que usted con el equipo y junto con la alcaldía nos ayudaron a conseguir. Eso es muy, muy gratificante. Ujú. Sí, yo creo que esos pequeños aportes, como esas pequeñas semillas que han ido sembrando, es lo que hace a un territorio mejor, ¿cierto? Desde lo micro se hace lo macro. ¿Hay algún referente, alguna persona que en todo este proceso haya sido como trascendental para ti? ¿Algún mentor a nivel del agro o algún mentor a nivel de liderazgo que te haya marcado, que haya sido importante para vos? Pues uno los va abordando como por etapas, ¿cierto? Entonces, cuando el círculo es pequeño, las personas que uno tiene más allegadas son la familia y uno busca ese referente en la familia. En su momento, la persona que yo veía con ese carácter, con ese temperamento, al que todos llamábamos cuando hay algún problema, que alguien se accidentó, que alguien se enfermó, que algo ocurrió, un hermano llamado Nelson, el hermano mayor. Entonces, siempre esa figura, ese ejemplo a seguir, lo busca uno inicialmente en la casa. Sí. Siempre fue como ese referente durante gran etapa de la vida. Ya luego, a un nivel poquito mayor, encontré como un referente en la literatura llamado Germán Castro Caicedo, que tiene muchos libros sobre el país y hay uno que me llamó mucho la atención en su momento que se llama Colombia Amarga, porque hay muchos libros, muchos documentales sobre las grandes riquezas de Colombia, sobre lo maravilloso que es Colombia, pero parecieran desconocer de algún modo esas realidades de las comunidades difíciles. Y él tiene muchos apartes en su libro de eso. Recuerdo que menciona una comunidad llamada Yabarate,
en el Amazonas, que es la considera la más pobre de toda Colombia, y yo empecé como de algún modo a construir como esa lucha interna que luego se volvió externa, de, de cómo ser esa mano que yo me quedé esperando durante mucho tiempo que se me extendiera y que nunca se me extendió, eh, y decir, bueno, entonces si nadie lo hizo, ¿por qué yo no puedo convertir eso en una razón de vida? Porque algunos se vuelven religiosos, otros se vuelven muy ambientalistas, otros se vuelven animalistas, en esa razón de buscarle un sentido real y profundo a la vida. Yo lo encontré en eso, yo lo encontré como en todas esas personas que tienen dificultades y que alguien podría llegar y extender una mano. Bueno, entonces si yo tengo un talento o una habilidad, vamos a ponerla a disposición de esa gente que hoy necesita esa mano. Entonces, pensando en esos libros de Germán Castro Caicedo, lo convertí como en mi referente durante mucho tiempo. Y en una historia más reciente y más local, lo que hizo un compañero que hoy es alcalde del municipio llamado Santiago Daza con un proceso llamado conciencia colectiva. Recuerdo una frase que me marcó muchísimo y es que yo veía muchas personas que hacían muchas cosas y uno siente como, qué rico uno ser parte de eso. Pero él repetía mucho una frase y es que son pequeñas personas en pequeños lugares, con pequeñas acciones, los que logran grandes transformaciones. Entonces uno ve de pronto a veces grandes logros que uno siente por allá distantes o imposibles y uno dice, no, pues yo aquí qué voy a hacer. Pero resulta que si empezamos a hacer, empieza a pasar. Entonces nosotros hablábamos de oportunidades que la gente se iba a buscar. Entonces, ¿por qué la gente se iba del municipio a buscar salud? ¿O por qué la gente se iba del municipio a buscar oportunidades de educación? ¿O por qué la gente se iba del municipio a buscar oportunidades laborales? Entonces nosotros empezamos a pensarnos eso y a construir eso y durante mucho tiempo muchas personas nos dijeron que todo era imposible. Entonces, ¿por qué no traemos universidad a San Carlos? No, eso es imposible. Entonces, ¿por qué no mejoramos las condiciones del hospital? No, no se puede. Es más fácil ayudarles para que vayan a buscar atención de mejor calidad fuera del municipio. Pero entonces, cada vez que había una propuesta, nos decían soñadores, ilusos, eso es imposible. No, qué pesar de ustedes, están pensando grande, pero no tienen los pies en la tierra. Entonces, esa misma chispita que se me despertó a mí en la Junta de Acción Comunal, yo creo que hubo un colectivo grande llamado Conciencia Colectiva que dijo lo mismo, venga, todo el mundo nos dice que no se puede, pues no nos quedemos esperando, señalando desde afuera para que otro lo haga, sino que venga, hagámoslo nosotros. Y convertimos lo que eran muchos objetivos individuales en un gran objetivo colectivo, que era la transformación positiva del territorio en todo lo que nos fuera posible, cultural, deportivo, laboral, en educación, en oportunidades de trabajo, y todos juntamos como esa intención y nuestras capacidades y las pusimos a disposición de un proceso que hoy podemos decir que lo que hemos venido haciendo demuestra que sí se podía, que mientras otros tenían cientos de pretextos de por qué no, hoy nosotros tenemos muchas razones y muchos argumentos para mostrar que sí se podía. ¿Cómo ves San Carlos en un futuro? ¿Cómo te imaginas? ¿Cuál es tu sueño para San Carlos? Pues yo creo que ha tenido un cambio muy positivo en muy poco tiempo. De pronto, con relación al turismo, que es una de las grandes apuestas durante mucho tiempo, en el imaginario de todos estaban que el futuro y el presente de San Carlos era el turismo, y de hecho es así, somos un municipio que tiene muchas cascadas, que tiene unos paisajes hermosos, que tiene un clima frío. Si nosotros tomamos a San Carlos y abrimos las manos hacia allá, tenemos un clima frío donde tenemos hortalizas, legumbres, café. Si miramos como hacia otro costado y abrimos también un compás de las manos, tenemos una zona de producción panelera en veredas como Pío XII, Fronteritas, La Esperanza, Juan 23, que tienen un desarrollo de la economía en torno a eso. Si ya luego hacemos hacia allá, entonces ya tenemos una zona cacaotera y ganadera donde desarrollan estos proyectos de vida en torno a eso. Y el cambio positivo de San Carlos, pues en materia de infraestructura, lo que es las placahuellas a los campesinos, nos han cambiado la vida brutalmente. A pesar de que es poco lo que se ha avanzado en materia de placahuellas comparado con toda la extensión de vías terciarias que tiene el municipio, a los campesinos nos cambia la vida de una forma espectacular. Ejemplo, yo vivo cerca a 10, 15 minutos
Y cuando voy en la moto y llego a donde termina la placahuella y paso a una carretera que es una trocha destapada y llevo a una persona para el hospital o llevo los productos para vender, Ujú. es una historia totalmente diferente ir en la placahuella a pasar ahí. Igual que la atención en salud. En San Carlos durante muchos años un familiar iba a tener un bebé, pum, para Medellín, porque les daba miedo tener los hijos aquí. Hoy no. La educación. Yo me tuve que ir a estudiar estudié una tecnología aquí con el SENA, pero luego me tocó ir a formarme profesionalmente en el santuario porque aquí no había formación académica. Hoy tenemos Ujú. formación académica. Sí. Y ese es el principal motor de transformación y eso lo repite mucho Santiago, el alcalde. La historia de la transformación no se puede escribir si la base fundamental de eso no es la educación. Ujú. Entonces ya con una sociedad donde tengamos muchos más profesionales que no solamente se forman Ujú. académicamente para una profesión, sino que nos entrega unas bases sólidas para la vida, pues eso se va a ir transmitiendo de generación en generación. Ujú. Esos valores que podamos transmitir, esas habilidades y destrezas, esos emprendimientos que empiecen a emerger, el tema del campo a razón de la pandemia en el 2019, mucha gente, muchas personas que estaban en la ciudad y que se sintieron muy mal en ese momento y que retornaron acá al campo y retornar al campo y ver a sus familiares envejecidos, ver los territorios olvidados, Ujú. venir a empezar de cero, es algo que golpea muy fuerte porque muchas veces uno se va buscando las oportunidades laborales pensando en darle un futuro mejor a la familia. Y muchas veces cuando uno quiere venir a dar ese futuro mejor ya no existe, porque mi papá, eh, cuando tenemos reuniones familiares, estamos conversando y siempre saca a flor la misma conversación y es, si mi mamá estuviera viva, la visitaría todos los días, dice mi papá, pero cuando estaba viva no lo hacía. Hoy esa es mi esencia y yo creo que la de muchas personas que estaban por fuera del municipio y retornaron en la pandemia y se quedaron aquí, de que salen a buscar mejores oportunidades para traerle un futuro mejor a sus seres queridos, pero de pronto están esperando un momento perfecto que nunca va a llegar, porque uno nunca siente que el momento, que llegó el momento perfecto. Si uno va a hablar de plata o tiempo, esperando que le queden, nunca van a quedar, hay que sacarlos porque nunca hay un momento perfecto, uno está en constante crecimiento y evolución, entonces muchas personas están por fuera esperando el momento perfecto para retornar a la tierra y compartir con sus seres queridos, y sin darse cuenta se les va la vida entera, y cuando quieren regresar ya no hay seres queridos, o ya están envejecidos, o ya hay cosas irreversibles que no habrían ocurrido si hubiéramos estado acá. Entonces, eso es como una de las bases que yo he cimentado para mi vida y que yo hoy empiezo a ver ese reflejo también en muchas personas de San Carlos, en jóvenes que ya quieren y están desarrollando su propio proyecto en torno al café, en torno al cacao, que no solamente se dedican a la agricultura porque no tienen habilidades para nada más, sino que lo hacen como un proyecto de vida real con vocación y convicción, no por resignación Ujú. y ya entonces veo muchos emprendimientos, muchas personas resilientes que durante muchos años han estado, que continúan, pero que hay un legado de cultura, de poder, de vocación Ujú. que se transmite casi en toda familia. Si tienen 5 hijos, hay uno que se queda ahí con ellos. Y si son cafeteros, ese hijo aprende cómo hacer las labores del campo, Sí. cómo sembrar, cómo fertilizar, cómo recolectar, cómo hacer el tema post cosecha para llevarlo hasta la venta, cómo herrar los caballos, cómo amarrar las cargas, cómo hacer todas esas labores de campo. Si estamos hablando de panela en las veredas cañicultoras, también siempre hay esos hijos que desde tempranas edades empiezan a aprender cómo funciona el proceso del cultivo de la caña, luego transportarlo hasta los trapiches, hasta los entables y elaborar la panela. Lo mismo pasa con el cacao. Entonces, San Carlos yo lo veo con muchísimo positivismo. Lo veo con un comercio muy significativo que no era habitual en San Carlos y que hoy cuando yo vengo para el trabajo a las 6:30, 7 de la mañana y que asomo aquí en la entrada en lo que se conoce como la variante, a mí me parece increíble pensar 5 años atrás y ver las calles vacías y hoy a las 7:30 de la mañana ver ese montón de gente saliendo de las ferreterías con los insumos, con los fertilizantes, descargando camiones con productos y yo digo, ¿esto en qué momento pasó? O sea, de unas calles que eran vacías, de un tema estático donde habían 5 peluquerías para todo el pueblo, donde había un solo restaurante, donde había una sola cafetería y mantenía vacía. Ahora
ver tantas peluquerías, tantas comidas rápidas, tantos restaurantes, tantas discotecas, tantas ferreterías, tantos locales agropecuarios. Eso es un indicador de crecimiento, porque los camiones ya no se van vacíos y vienen llenos, sino que llevan y traen, porque aquí se están haciendo muchas cosas y eso me hace pensar que esa gran apuesta de San Carlos en la educación y en la productividad y en el emprendimiento y en el comercio me hace pensar en un San Carlos que no solamente resiste, sino que crece y que muy seguramente en muy poco tiempo se va a empezar a posicionar, como ya lo está haciendo, en un epicentro regional de educación, de producción, de cultura, de deporte, donde ya no nos tenemos que ir a buscar las oportunidades, sino que al contrario, un montón de personas que estaban afuera espectadores decidimos meternos allá a la cancha y decir, vamos a traer todo eso que están yendo a buscar, traigámoslo acá y hagamos que sea posible. Wow. Totalmente. Es muy importante el desarrollo de esas comunidades, el salvaguardar como Colombia, como San Carlos, toda esa tradición que es invaluable y que que tiene futuro, que el agro, ver que el agro tiene futuro, ver que es un tema en el que se tiene que invertir, se tiene que poner todos los esfuerzos en preservarlo. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué mensaje tienes para los jóvenes que son el presente y son el futuro de San Carlos? Yo recuerdo mucho una vereda de Ituango que queda a 7 horas de camino que se llama San Luis y yo estaba cargando postes de energía y nosotros vivíamos en campamentos, por decirlo de algún modo, en casas pues de los pobladores que nos Ujú. alquilaban para que 15 electricistas durmiéramos ahí. Y recuerdo una gripa que me agarró, pero de esas tenaces y fue madre a 7 horas de camino y sin una pastilla, sin un medicamento. Y yo estar allá en Ituango a 7 horas de camino, con mucha fiebre, con mucho escalofrío, y de pronto algunos compañeros que decían, venga, ¿cómo se siente? ¿Lo sacamos o qué hacemos? Y yo decía, qué diferencia lo vulnerable que se siente uno estando lejos. Y alguna vez en algún libro, no sé de quién, leí una frase que decía que como ave que vuela lejos de su nido, es persona que anda lejos del lugar donde nació. Yo me sentí tan vulnerable, tan frágil, cuando uno le da esa gripa en la casa que está la mamá o la esposa que le lleva la bebida, que le toca la carita para ver si uno tiene fiebre, que todas las mañanas le pregunta cómo se siente, a ver uno qué tan, qué pueden hacer por uno y uno estar tan lejos, tan solo, tan frágil, tan vulnerable, me lleva a esa reflexión. Imagine usted un pajarito que está lejos del nido. Como ave que vuela lejos de su nido, es persona que anda lejos del lugar donde nació. El territorio donde está, donde uno está, uno lo quiere, porque uno lo conoce. Entonces el que conoce quiere y el que quiere cuida. Entonces si yo me voy a desarrollar un proyecto de vida lejos, en cosas que son ajenas, yo voy a terminar inmerso en una vida donde muy seguramente voy a conseguir un empleo y muy seguramente voy a trabajar para obtener una remuneración por ese empleo. Pero no voy a estar tan empeliculado y tan motivado cada mañana en salir a defender los intereses de la gente que uno quiere. Porque es que aquí cuando yo estoy pensando en el territorio o en el municipio o en la vereda, yo estoy pensando en mejorar las condiciones de vida donde están mis papás, donde están mis hermanos, donde están mis hijos, donde está todo un proyecto de vida de la gente que lo quiere a uno y a la que uno quiere. Entonces uno terminar de pronto inmerso en una vida donde uno entra a un trabajo, pero que no ve la hora de salir a almorzar o que no ve la hora de irse para la casa, debe ser una vida terrible, uno toda la vida sumergido en eso, esperando una pensión que seguramente ni siquiera va a alcanzar a llegar. Porque en las grandes ciudades, pues no voy a cuestionar las personas que viven y que tienen esos proyectos de vida, pero como lo concibo yo, mi forma de ver el mundo, Ujú. yo estar en una ciudad con muchos vecinos, donde aquí hay una puerta y aquí hay otra, pero la persona de aquí no sabe cómo se llama la de acá, o si se saludan son de paso en las escalas de la entrada a una vivienda o un edificio,
Mientras que en las comunidades usted sale y usted a cada persona que ve a los ojos la conoce. Y usted sabe qué historia tiene, qué problemáticas tiene, y se desarrolla una empatía donde si su hijo se cayó en la bicicleta, todos saben que es su hijo y todos lo protegen y todos lo cuidan. En alguna ocasión yo estaba en el parque principal Ujú. y vi que pasó un niño en una bicicleta y ¡pum! Atropelló una niña que iba caminando. Y llegaron 10 personas a recoger la niña, a limpiarla, a mirar qué le había pasado. Y el niño que iba en la bicicleta estaba ahí tirado con un piecito malo y no se acercó absolutamente nadie. Yo dije, este niño no debe ser de San Carlos. Aunque la empatía debe ser para con todos los seres humanos, pero en ese momento no se vio. Yo me le acerqué, lo recogí, pues revisamos qué tan grave estaba, si era necesario llevarlo al hospital, pero fue un choque también de esa misma sensación que yo le mencionaba ahorita, de ver cómo una niña que es de acá de San Carlos, se acercaron inmediatamente 10 personas a recogerla porque era la hija de alguien que conocían, Ujú. y como un niño al que no conocían parecía que no importara. Estaba ahí solo triste, llorando, muy lastimado, y parecía que no importara. Eso nos permite en territorios como San Carlos, donde se desarrolla una empatía por el proyecto de vida mío y de la persona que está al lado, y Ujú. empezamos a construir todos con un objetivo. Muy seguramente en este desarrollo que está teniendo San Carlos y que vamos a ir creciendo, van a empezar a llegar muchas personas de otras partes y se va a empezar a perder un poquito eso. O quizá no, o quizá nosotros no esperemos que el sistema nos marque el ritmo a nosotros, sino que nosotros estemos preparados como comunidad para marcarle el ritmo a las instituciones para la inversión de recursos, pero también el ritmo a las personas que van llegando para que no empecemos a cerrar la puerta, para que no empecemos a levantar los vidrios del carro, para que no empecemos a enmallar las viviendas para que nadie vea mi casa o para no saludar al que va pasando, porque es que esa es la esencia y eso es lo rico de estar en San Carlos, que todos nos apoyamos entre todos, nos cuidamos entre todos, porque todos queremos el bien para el lugar que conocemos, que queremos y que cuidamos. Claro, y enlazando eso, como persona que no es de San Carlos, ¿qué le dirías a una persona que viene a San Carlos como turista? Bueno, pues habrían muchas formas de abordar esa pregunta, pero yo creo que la frase con la que rematé anterior sería lo mismo que yo le diría. Conozca San Carlos. Luego de que lo conoce, lo va a querer y después de que lo quiera, lo va a cuidar. O sea, no lo vean solamente como un sitio bonito al que vamos a ir, porque si lo vemos solamente como un sitio, se convierte en una lista de lugares a visitar y yo ya fui a San Carlos, chuleado. Ay, me gustó y quiero volver y ya. No, conozcan no solamente sus paisajes, sino también su gente y las historias que hay detrás de cada una de esas personas. Y cuando vengan a San Carlos, vayan y conozcan experiencias de cómo se produce la panela, de cómo se produce el cacao, de cómo se ordeña la vaca, de cómo es esa realidad de cada uno de los habitantes de San Carlos y lo van a conocer y se van a enamorar de él y lo van a cuidar. Porque muy seguramente cuando nosotros vemos de pronto personas que van en el carro y bajan la ventana y tiran la bolsa de basura, seguramente son personas que vieron a San Carlos como un chulito que hay que poner en una lista de lugares a visitar. Pero si esas personas, si hay personas, si hay turistas que han venido y han visto cómo viven nuestras comunidades, lo hermosas que son nuestras comunidades y ese carisma y ese cariño con el que reciben a los visitantes, muy seguramente una persona que conozca la realidad de nuestro municipio no va a hacer eso. No va a venir de pronto a generar ambientes de descontrol, a afectar nuestro ambiente, nuestra comunidad, nuestros temas ambientales, no va a afectar nuestros recursos ambientales. Muy seguramente quien nos conozca no va a hacer eso. Entonces no solamente lo visiten, conózcanlo, quiéranlo, cuídenlo. Em, bueno, para finalizar, me encantan las referencias literarias que has traído a esta conversación. Me parece que nos hacen crecer. Entonces, me gustaría que nos dieras dos o tres libros que sientas importantes para esta conversación, para procesos sociales, para aprender sobre San Carlos, sobre la historia, paz, reconciliación.
Bueno, pues yo durante muchos años me dediqué pues como a la lectura como único pasatiempo Ujú, y dentro de esos años hay dos referencias que ya he traído y que las recalco. Para mí son ujú, fundamentales y espectaculares. Uno se llama La felicidad de Delgado. Es un libro maravilloso que le permite a uno como encontrar esa esencia o esa razón de vida porque nosotros estamos aquí ¿por qué? ¿O para qué? Y no somos seres majestuosos que van a ir a la trascendencia así nomás, sino que debemos desempeñar un papel y debemos ser felices en el desarrollo de ese papel. Un segundo libro, una segunda referencia, Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo. Esa referencia también a las dificultades de sociedad que podemos tener como municipios, como poblaciones que de pronto pueden marcarnos mucho y que son muy bacanas y que son muy chéveres. Eh, ¿Cuál otro libro de pronto, de entre tantos, que podría ser muy, muy, muy interesante para estos temas? A ver, La felicidad, Colombia amarga. Eh, Hay uno que leí mucho por hobby, pero no sé qué tanto para la construcción social, ujú, llamado La Bruja. Los otros que leí de pronto son muy de escritores que no están como tan conectados a la realidad que puede ujú, tener uno, como Charles Bukowski, Friedrich Nietzsche, ujú. mm, algún otro escritor colombiano. Ay, no. Di muchas vueltas para llegar a algo que ojalá todos leyeran, ojalá fuera un manual obligatorio en las escuelas. Ujú. Leer es resistir. Leer es resistir de Mario Mendoza, a mi criterio, el mejor escritor colombiano en la actualidad. Y no solamente su libro, todos sus videos en YouTube, las reflexiones que él hace sobre la vida, sobre lo importante que es el estar aquí, el estar hoy. Y él hace una referencia en su libro Leer es resistir que habla del olvidado asombro de estar vivo, de cómo entonces yo simplemente existo, pero no recuerdo cómo se siente la ropa mientras está en la piel, cómo se siente la brisa mientras yo salgo al paisaje. Nosotros tenemos la piedra del Tabor, entonces hay muchas personas que ya han subido 3 o 4 veces y se paran ahí en el paisaje y toman la foto y qué bonito, pero es que cuando yo me paro ahí y yo me acuerdo que existo, de olvido que es paisaje. Alguna vez yo estaba en una reunión, estaba en una conferencia virtual y me decían, ¿usted dónde es que está? Y yo, ¿por qué? Ese montón de pajaritos que están sonando. Y a mí ya se me hacían imperceptibles porque toda la vida he estado aquí y he escuchado esos pajaritos que hay ahí. Entonces, ese libro de Mario Mendoza que se llama Leer es Resistir y que tiene muchos temas bacanísimos, pero ese del olvidado asombro de estar vivo, le hace uno recordar es que estamos en San Carlos. Es que las cascadas de San Carlos, yo soy de aquí de San Carlos y yo hace un par de años que no voy allí a la cascada. Y cualquier persona que venga y que vaya a la cascada se va a quedar asombrado y se va a querer tomar una foto y se va a quedar boquiabierto al sentir esa brisa que entra a los pulmones, cómo se siente ese aire cuando ingresa y vuelve a salir y esa frescura y para uno ya es paisaje y es normal, y sí, ahí está la cascada. No seamos eso. No nos olvidemos de lo asombroso que es estar vivo, de lo asombroso que es tener salud, de lo asombroso que es habitar un territorio como San Carlos, como Antioquia, Ujú. como Colombia. Wow. Me parece súper valioso y más para las personas que venimos de la ciudad y nos olvidamos de que Colombia también es esto, Colombia también es paisajes rurales, Colombia también es todos estos procesos de agricultura que son milenarios, ¿cierto? Muchas gracias por esta conversación. Em, Me gustaría pues darte el espacio si quieres dejar algún mensaje para los que nos están viendo, algo de lo que no hayamos conversado. Bueno, de pronto ya para cerrar, quisiera solamente mencionar que San Carlos es un municipio al que queremos invitarlos a que conozcan y que si bien de pronto a veces las tendencias nos llaman o nos piden visitar playas, visitar costas o visitar otros países, eh, yo siempre he dicho que si nuestro escritor Gabriel García Márquez hubiera visitado una comunidad llamada Puerto Garza en el municipio de San Carlos, habría escrito sobre Puerto Garza. O es más, si usted llega ahí y usted parece estar en un libro de Gabriel García Márquez, usted ver la majestuosidad del río Samaná Norte en el corregimiento Puerto Garza,
las aguas cristalinas, los peces que usted entra a nadar con cientos de peces al lado, el montón de mariposas que vuelan alrededor. Y de pronto a veces uno está valorando mucho lo externo, valorando mucho lo de afuera, entrando mucho como en lo que es tendencia y lo que es moda de la foto en la playa, de los hoteles o de los paisajes del exterior, lo cual no está mal. Y yo soy partidario de eso y está muy bien. Pero no olvidemos toda esa magia que hay en nuestro territorio y todas sus riquezas que invitamos a que conozcan porque son experiencias que nos transforman, que nos cultivan y que nos hacen sentir vivos y que le dan sentido a nuestra existencia. Muchas gracias por esta conversación. Pueden seguirnos en redes sociales como sanca.co y los invitamos a conocer nuestro proyecto y a conocer este municipio maravilloso que tiene demasiada riqueza para compartir, del que podemos aprender demasiado de sus procesos, de la gente, de todo eso que también es Colombia. Muchas gracias.